¿Se escucha, no? Sí. Ya. Ok, la danza contemporánea en Cusco. Esta investigación, digamos que todavía está en proceso, se basa en el estudio de caso de 6 bailarinas de acá de Cusco. No todas son cusqueñas, 3 son cusqueñas y 2 son extranjeras y una es de Lima. Entonces, la idea era ver qué se estaba haciendo de danza en Cusco y no quiénes lo estaban haciendo, ¿no? Esa era la idea. Vamos a ver entonces. Ok, parto por preguntas iniciales. ¿Por qué me interesó investigar lo que es la danza contemporánea, ¿no? ¿Por qué es importante entender la danza contemporánea? ¿Qué significa la danza contemporánea ahora? ¿Qué es la danza? Y por consecuencia, ¿qué es la danza contemporánea en Cusco? Hablar de lo contemporáneo, podemos hablar de lo contemporáneo culturalmente, políticamente, en diferentes artes, pero si solamente hablamos de lo contemporáneo en la danza, me voy a centrar en que lo contemporáneo en la danza es lo que se hace en danza ahora. ¿Ya? Podríamos entrar en un montón de definiciones sobre lo que es lo contemporáneo, pero yo quería resumirlo en algo sencillo, ¿no? Por eso pongo el ejemplo y digo que el ballet clásico en un momento fue contemporáneo. Entonces, contemporáneo es lo que bailamos ahora. ¿Y qué es la danza? La danza es una consecución de movimientos realizados a voluntad. Alessandro Pontremoli, que es un historiador italiano que estudia la danza en general y la danza contemporánea, él dice que el ser humano es el único que hace movimientos a voluntad, crea movimientos a voluntad. Las demás especies de animales se mueven en base a instintos, en base a necesidades, comer, dormir, reproducirse, no sé qué más, ¿no? En cambio, nosotros los seres humanos sí podemos crear movimientos, podemos inventarnos una historia con movimientos y tiene que ser pensado. Entonces, la danza no es un movimiento espontáneo, es un movimiento pensado a voluntad, creado para un porqué y un cómo. Eso es primero para comenzar, porque últimamente se está distorsionando lo que es la danza, ¿no? Que es un movimiento que fluye, que sabe Dios de dónde. No, es una cosa que es pensada, trabajada, elaborada. Ok. Aspectos a considerar. Lo que quería considerar en esta exploración es la formación en danza contemporánea que tienen las bailarinas, en este caso a las que he entrevistado, las técnicas de movimiento que conocen, la presencia de los elementos tradicionales y la influencia de bailarines extranjeros. Creo que por ser Cusco la ciudad como es cosmopolita, siempre vamos a tener la influencia extranjera en diferentes aspectos y también en la danza. Eso es lo curioso. Entonces, acá tengo yo mis ideas preliminares, o lo que técnicamente se llaman hipótesis, y esto parte de mi observación, de lo que yo he observado como bailarina y también observando lo que hacen mis compañeros en la danza. Entonces he visto que la mayoría de bailarines de danza tienen una formación teatral, entonces sus puestas en escena tienen elementos teatrales, acciones, vestuarios, utilería. Hay una influencia bien fuerte del teatro en la danza contemporánea. Si es que han visto ustedes montajes de danza, van a ver que hay mucha influencia teatral. Luego la formación. Los bailarines que tienen de 35 años a más, su formación es básicamente autodidacta, porque si estamos hablando de hace 20 años no existían escuelas, ahora tampoco existe, pero existían mucho menos talleres de danza contemporánea. Entonces la mayoría se ha vuelto autodidacta, ha explorado en el movimiento en general, ¿no? Y luego ha ido evolucionando en la danza. Y los elementos andinos están muy presentes en las puestas de danza, y lo vamos a ver ahora también. Ok, el trabajo de campo. ¿A quiénes he entrevistado? A 3 bailarinas cusqueñas, a una bailarina de Lima, una de Francia y una de Brasil. ¿Por qué entrevisté a ellas? Porque en ese momento, estamos hablando del 2019 o 20 más o menos,
Ellas en ese momento, y creo que hasta ahora, la mayoría, estaban dirigiendo talleres de danza, espectáculos, encuentros y en ese momento festivales, y al mismo tiempo estaban investigando sobre su propio lenguaje. Entonces me pareció pertinente entrevistarlas a ellas, porque estaban creando este movimiento de danza en ese momento. Han pasado 4 años, me imagino que algo habrá cambiado, eso lo veremos seguramente más adelante. Entonces, una pregunta que a mí me interesaba era saber cuál fue el primer contacto con la danza que tuvieron ellas, ¿no? Y lo curioso es que la mayoría no ha comenzado con danza, la mayoría ha comenzado con un contacto con el cuerpo, con esa necesidad de sentir las posibilidades del cuerpo, ya sea en la fuerza, ya sea en la flexibilidad, ya sea en la expresión, en el estar presentes, cada una con un lenguaje diferente, pero su necesidad era esa, era de sentirse presentes en el cuerpo. Y por ejemplo acá dice alguien, ¿no? Descubrí mi cuerpo y todas sus posibilidades, primero en la naturaleza, arriesgando el cuerpo y probando sensaciones fuertes, desafiantes, sentía libertad. Y Carol dice, desde la infancia sentí en carne propia la necesidad de expresarme con el movimiento. Entonces ninguno está hablando de danza, no es que a los 5 años dijeron quiero danzar, no era eso, su necesidad era más física al inicio, luego explorando en técnicas de movimiento han llegado a lo que es la danza. ¿Por qué ha pasado eso? No lo sabemos, quizás porque no había muchas escuelas de danza o la relación con la danza comienza así, con esta necesidad de querer entrar en contacto con el propio cuerpo. Y creo que las bailarinas más o menos lo van a entender, ¿no? O sea, de dónde viene esa necesidad, que no es tanto bailar al inicio, sino hacer la relación con el cuerpo. Práctica de otras actividades artísticas antes de la danza contemporánea. Casi todas las 6 bailarinas entrevistadas tienen otra profesión, tienen otra formación. No creo que solamente una tenía en ese momento una formación en danza. Una de ellas estudió psicología, biología, otra pintura, arquitectura. Entonces, ninguna estudió danza, digamos como formación profesional. La experimentación de la danza contemporánea de manera autodidacta o en diversos talleres. Entonces, lo que decíamos al inicio, ¿no? La formación es autodidacta y en talleres sueltos, esporádicos. Las que sí han tenido contacto con otras artes tienen que ver con la pintura, con el ballet clásico, el circo, el caso de una de ellas que es de Francia, que no era de acá. ¿Qué más? Aquí es interesante, una de las informantes me dice que comienza con la arquitectura y de la arquitectura pasa a trabajar lo que son las estatuas vivas, porque para ella en su concepto el cuerpo era la primera construcción o la primera forma urbana, era un poco su concepto. Entonces comienza a trabajar estatuas vivas, después llega a la performance y más adelante a la danza. Es curioso cómo ninguna, repito, ha comenzado en la danza. Han seguido un camino diverso, pero que les ha llevado al final a la danza, ¿no? Acá hay un testimonio que dice, al mismo tiempo que la pintura y la danza, también conocí el teatro. La pintura y el teatro fueron un complemento muy interesante para la danza contemporánea en mi proceso de aprendizaje. Entonces, como decíamos también al inicio, el teatro es el primer paso de muchos o muchas bailarinas acá en Cusco y otras artes. Conocimiento y práctica de otras técnicas. Como decíamos, han comenzado con muchas técnicas de movimiento diferente, incluso con gimnasia artística, han comenzado incluso con artes marciales, y acá eso ya son técnicas de danza, el ballet clásico, el contacto, improvisación, el jazz, diferentes tipos de danzas tradicionales, también muchas de ellas en el colegio, y lo que me llama la atención también es la gimnasia artística, porque, repito, era la necesidad de explorar en el cuerpo de estas bailarinas, no tanto la danza, y que luego eso va evolucionando en danza, ¿no?
Acá dice, por ejemplo, Simone, dice: en mi formación practiqué lo que estaba a mano, pagado por mis padres, recibiendo clases permanentes de muchas horas semanales de ballet, zapateo, jazz, danza moderna, flamenco. Ahora, este testimonio es de una bailarina brasilera, entonces su realidad era diferente, imagino, ¿no? Entonces ella se ha formado en este tipo de danzas cuando era niña. Acá no sé si teníamos esas posibilidades hace 20 años, ¿no? La realidad es diferente, pero aún así, sea ella que la chica francesa, que no son de acá, no han entrado directamente en la danza, igual han pasado por un proceso. Entonces, a mí me genera la duda si acá en Cusco no iniciamos en la danza, no porque no tenemos escuela de danza o porque el interés por la danza nace de otra cosa, ¿no? Porque en Francia y en Brasil seguramente hay escuelas de danza, pero tampoco han iniciado por ahí, ¿no? Eso habría que verlo más adelante. Identificación con una técnica de danza. Acá hay una cosa interesante. Una cosa que caracteriza la danza contemporánea es que no hay una técnica, en el sentido que no hay un tipo de movimiento que hay que aprender, como en la danza moderna, por ejemplo, que se trabajan líneas, muchas líneas, ¿no? El ballet clásico, que se trabaja mucho el aire, ¿no? Muy poco el piso. En la danza contemporánea, la idea es que el bailarín encuentre su técnica, busque su técnica. En la exploración, y te repito, o redundo con diferentes técnicas, por ejemplo la técnica de Rudolf Laban, que ya hemos mencionado antes, u otras, ¿no? Más contemporáneas, como el flying low, técnicas que se trabajan ahora. Pero siempre la idea es que el bailarín busque su propia técnica, no que repita una secuencia de movimientos. Y lo curioso es que acá, cuando entrevisté a esas 6 bailarinas, todas se negaban a ponerle un nombre a su técnica. No, mi técnica no tiene un nombre, no quiero etiquetas, no se llama de ninguna manera, es mi exploración, es la búsqueda de mi lenguaje. Entonces digo, claro, es natural, porque la danza contemporánea se caracteriza por eso, en buscar tu propio lenguaje. Pero lo que sí valoraban era toda la experiencia, o toda la experiencia en otras técnicas que les permitía buscar eso, ¿no? Por ejemplo, acá dice: en mi desarrollo como bailarina, la danza contemporánea es la que más herramientas me ha brindado, ya sea como pedagoga y como creadora. Me ha permitido incorporar las herramientas de la capoeira, gimnasia, danzas tradicionales y danzas urbanas. Eso lo dice Vania. Entonces, eso es así funciona la danza contemporánea. Uno puede utilizar las técnicas, las formas de movimiento que desee, no que quiera, porque tiene que ser algo pensado, no es lo que me viene en gana, sino lo que estudio y lo que veo que me puede servir para lo que quiero expresar, ¿no? Entonces existe un rechazo a la etiqueta, a la definición de su danza, la que no identifican con ninguna otra y está en constante cambio y búsqueda, pero al mismo tiempo reconocen la influencia de todas las experiencias y técnicas aprendidas. Hay una búsqueda de lo individual, de lo propio, entendido propio como verdadero. Eso es algo que se ha repetido mucho, ¿no? No quiero etiquetas, quiero buscar mi manera de expresarme, mi manera de bailar, mi forma, yo quiero mostrar lo que yo propongo. O sea, yo quiero proponer algo en escenario, socialmente, como bailarina, yo quiero proponer algo. No quiero seguir lo que ya han hecho antes, no quiero entrar en este molde. Ese es un poco el discurso. Y seguramente si nosotros nos ponemos a explorar la contemporaneidad en otras artes, probablemente vamos a encontrar lo mismo, porque parece ser un síntoma de lo contemporáneo, querer ser yo el que propone algo, yo el que hace, no el que repite lo que ya la tradición no me interesa, ¿no? Es más o menos por ahí. Ninoska nos dice: me considero una bailarina empírica, creo que todas las técnicas que he conocido tienen una influencia en mi expresión y me han impulsado e inspirado a buscar nuevos caminos, ¿no? Lo que decíamos. El significado de la danza para ellas, dice, ¿no? Definida como una técnica que permite la fusión de diversas técnicas escénicas, ya sea de danza, teatro, circo, gimnasia artística, etc.
así también de las experiencias vividas a nivel personal. Es decir, define la danza contemporánea como una danza que permite la fusión de diversas técnicas. Entonces, al inicio nos preguntábamos qué cosa es la danza contemporánea en Cusco. Es esto, ¿no? Es un tipo de danza que me permite fusionar todos los conocimientos que yo tengo en relación al movimiento, en relación a un tipo de danza, a un tipo de gestualidad, todo lo que yo conozca que me permite expresar con el cuerpo, todo eso lo puedo usar en la danza contemporánea. Y es por eso que la danza contemporánea es tan amplia, tan abierta, y entran todos los públicos, ¿no? Como decía Vania hace un rato, todo cuerpo puede bailar. ¿Por qué? Porque la danza contemporánea me invita a eso, a proponer el movimiento que yo considero que me sirve a mí para expresar algo, ¿no? Los elementos tradicionales en la danza contemporánea. En esta práctica de búsqueda del movimiento está también presente el mestizaje cultural. Como todo en nuestra cultura, todo es una fusión de lo contemporáneo y lo tradicional, no solamente en la danza. Entonces es natural que se refleje también en la danza, ¿no? Poniendo en escena personajes, rituales, historia, movimientos y músicas reconocibles en nuestra tradición. Entonces, los elementos tradicionales, no vamos a decir solo andinos o cusqueños, sino tradicionales, están en la danza contemporánea, sobre todo en las 6 bailarinas que entrevisté, quizá no en todas, en 3 de ellas, curiosamente en las bailarinas peruanas, ¿no? La bailarina de Brasil y Francia no la he visto, pero en las bailarinas peruanas sí. Eso también porque nuestra cultura es, bueno, Brasil también tiene una historia, ¿no? Pero, en fin, esto pasa, creo, con países que tienen una tradición muy fuerte, muy presente. Por ejemplo, en Japón, se sabe que los bailarines contemporáneos tienen muy presente también sus elementos tradicionales, ya sea en el vestuario, ya sea en los movimientos que tienen. Entonces puede ser que las personas que venimos con una historia tan fuerte, vamos a incluir eso en nuestra contemporaneidad también, ¿no? Lo que no pasa en otros países, pero bueno, habría que ver también por qué. Eso supongo que lo seguiremos investigando. Lo que estamos viendo ahorita es que sí está presente. ¿Por qué está presente? No lo sabemos. ¿Porque es parte de nosotros? ¿O porque es un recurso fácil? ¿O porque no lo sé? Porque es cierto también, y saliéndome un poco ya del argumento de la danza contemporánea, hace poco vi un video de K-pop, una cosa de esta música japonesa, que meten elementos tradicionales andinos y parecen innecesarios. Entonces, por eso digo, no sé si estamos utilizando nuestra tradición porque es bonito para ver, porque es atractivo o porque tengo un discurso detrás de eso, ¿no? Es algo que habría que ver, porque también venden muy fácilmente. Ahora, en la danza contemporánea no, porque esto no es comercial, pero estoy poniendo como ejemplo nada más para ver por dónde va, ¿no? A la influencia de bailarines extranjeros, habíamos dicho que el extranjero influye a Cusco en todos sus aspectos. Aquí he puesto algunos talleres que se han realizado con personas que no son de acá de Cusco. Luego, de las entrevistas que hice, de las 3 entrevistas, 3 no son de acá, bueno, Lima es acá, pero es otra ciudad. El festival Cuerpo a Cuerpo, que se hizo 2 festivales, estuvo organizado básicamente por 2 personas extranjeras y una persona de Lima. Entonces, la presencia es importante, o era, repito, eso se ha hecho hace 3 años, 4 años, ¿no? Entonces, creo recordar que no se ha hecho un festival antes de esto y después de esto, de danza contemporánea. Me parece que no se ha hecho. Entonces, es importante también tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Por qué nuestra danza contemporánea se está moviendo así tan lento en Cusco? No sabemos. Entonces, las conclusiones a las que llego después de
entrevistas un poco, es que los bailarines buscan sistematizar su propio lenguaje. No quieren repetir un lenguaje ya conocido. Están buscando su propio lenguaje de movimiento. Buscan una individualidad. ¿Qué más? Bueno, ya es una reflexión, ¿no? Que yo creo que en nuestra cultura contemporánea ha hecho que sintamos que no somos libres, autónomos, que estamos sometidos y estandarizados. Y entonces ahí surge esa necesidad de ser yo el que propongo algo, no el que sigue, sino el que propone. Hay una necesidad de expresar, de comunicar algo en favor de la libertad, de la igualdad, de la humanidad, en la reflexión sobre la condición humana actual. En el caso de las bailarinas peruanas, lo hacen recogiendo los saberes ancestrales andinos. Entonces la danza contemporánea es esto, digo, ¿no? La rebeldía ante la técnica y la estandarización, no solo académica, sino también social. Entonces, no solamente estamos viendo que la danza contemporánea en estos momentos en Cusco está utilizando todas las herramientas de movimiento que puede emplear, sino también está buscando no estandarizarse, ser diferente. Yo propongo algo diferente. Esas son dos ideas que habría que considerar. ¿Qué más? La danza en Cusco, entonces, es la búsqueda de una danza propia, la libertad del cuerpo, la utilización de todas las técnicas y experiencias aprendidas, el rechazo a la uniformización, etcétera, etcétera. Independiente, autodidacta. Y bueno, estas entrevistas que se hizo fue hace 4 años. Me imagino que si ahora yo entrevistara a bailarines que tienen 25 o 30 años, estoy casi segura que vamos a encontrar otra cosa, no vamos a encontrar esto. Entonces, eso también sería interesante, ver qué ha pasado, ¿no? Entre esta generación y esta generación, porque qué vamos a encontrar de nuevo y de diferente. Y bueno, ojalá que lo hagamos. Bueno, estas son algunas fotos. Ella es Charlotte, que comenzó con el circo, entonces tiene esta influencia. Ella es, la segunda foto es de Ninoska, que tiene una técnica que ella llama pachadanza, que trabaja con el elemento de la tierra. Ella trabaja un poco la danza, bueno, no le quiero poner nombre porque ella misma no le pone nombre a su danza, entonces, pero ella trabaja con la tierra como elemento de liberación, algo así, ¿no? Pero es danza y también un poco terapéutico, con miedo, le estoy poniendo nombre. Y esta es la foto de Vania, creo que en el festival Cuerpo a Cuerpo, me parece en el segundo o primer festival. La otra foto es de Marisol. En el caso de Marisol, acá tengo solamente una foto, pero en ella se nota bien fuerte la influencia teatral, porque siempre usa máscaras, casi siempre utiliza máscaras. Ella baila flamenco, pero también representa otro tipo de personajes, ¿no? Es muy bien teatral su danza. En el caso de Simón, que está al lado izquierdo en blanco y negro, ella tiene una influencia fuerte de Buto, entonces su danza es diferente, tiene esta influencia de esta danza japonesa que está llegando a Latinoamérica con mucha presencia hace tiempo. Y Carol, que Carol, por lo que yo he visto de ella hasta ese entonces, su influencia es bien fuerte de Graham, ¿no? Ella tiene estos movimientos lineales, ¿no? Es su influencia. Entonces, en estas 5 fotos vemos que diferentes es cada una, cada movimiento, cada propuesta, ¿no? En Charlotte es más, ¿cómo diríamos? Acrobático, más, ¿no? Más así. Ninoska es más, siempre contacto con la tierra, más tradicional, digamos. El caso de Vania tiene diferentes propuestas, ¿no? Solo que he tomado esta para tener el ejemplo de lo tradicional y lo teatral en el caso de Marisol, y bueno, Buto y Graham con Carol. Igual son generalizaciones porque también hacen otro tipo de cosas, ¿no? De propuestas. En fin, eso es todo. Sí, eso es todo. Gracias.